Ahí estamos en live. Listo. Buenísimo, pues empezamos, ¿no? Así que buenas tardes a todos, buena tarde de viernes. Espero que hayan disfrutado de este evento Tactical Edge. Aquí saludándolos desde México y saludos a Colombia y a todos los países que pudieron asistir a este evento. Buenas tardes y pues vamos a dar inicio a nuestra plática. Aquí los acompañamos nosotros, Iván Morales, como la parte de arquitectura y que nos ayudará con la parte de demostración el día de hoy. Su servidor Julio Peña en lo que respecta a ventas. Ambos estamos a cargo de lo que es el sector gobierno en Hiperva, México. Y pues bueno, vamos a platicarles hoy un poquito sobre nuestra experiencia y lo que hemos visto en estos últimos meses referente al tema de trabajo en casa y ciberseguridad. Déjenme platicarles un poco al respecto antes de, obviamente, entrar a la demostración. Adelante, por favor, Iván. Pues bueno, básicamente lo que nosotros queremos platicarles es cómo han vivido un poco las empresas este tema de la pandemia. Y pues bueno, al final, pues esto es una disrupción. Evidentemente ha venido generando un reto en las organizaciones y muchas de ellas, o prácticamente en su mayoría, no tuvieron un plan de continuidad al momento de relativo a una pandemia. Siempre nos hemos preparado inclusive para algún tema en el centro de datos, desastres naturales, temas políticos, huelgas y demás, que nos, ahora sí que limiten el acceso a ciertas instalaciones, pero pues bueno, no estábamos preparados de esta manera a una pandemia. Entonces esto nos ha venido generando un esquema de pues acelerar nuestra transformación digital como parte de una respuesta a la necesidad de que la mayor parte de nuestra densidad de población en nuestras organizaciones tengan que trabajar en casa y evidentemente mantenerse sanos, ¿no? Esa ha sido la prioridad y las organizaciones han trabajado en ello y pues ha venido la pandemia a cambiar este status quo en el que veníamos estando, ¿no? ¿Y esto qué ha implicado directamente a TI? Pues bueno, a la gente de TI, pues obviamente le ha venido impactando directamente en las preguntas de cómo mejorar o cómo mantener la disponibilidad del servicio. Obviamente ha habido un aumento de tráfico y esto conlleva también el tráfico no legítimo, el tráfico que acarreamos por parte del exterior. Evidentemente en algunas organizaciones tuvo que existir un mayor costo de infraestructura al tener que provisionar servicios para tener esa exposición de las aplicaciones hacia el exterior y evidentemente trabajar o redoblar esfuerzos con respecto a lo que es controlar todo lo que tiene que ver los controles internos de seguridad que ahora se generarían desde accesos exteriores, pues bueno, se tendría que buscar mejorar. Entonces, la pregunta aquí es si las empresas de TI, ahora sí que las áreas de TI en su totalidad, la empresa estuvo preparada para una estrategia de teletrabajo, ¿no? Nosotros, bueno, pueden validar nuestro link, tenemos ahí también algunas métricas de cómo durante esta pandemia ha incrementado el tráfico. Adelante, por favor, Iván. Y pues bueno, lo hemos visto no solo en nuestra página, sino también lo hemos visto en diferentes aspectos de la industria. Varios organismos, inclusive que también se dedican a estar identificando el tema de ciberataques, han podido identificar, pues bueno, también crecimientos, por ejemplo, en el tema de phishing. Esto, por ejemplo, el National Cybersecurity Center en Inglaterra, pudo también, ahí estos boletines en donde estuvo generando las notificaciones para que las empresas tuvieran esa consideración. Como bien mencionaba, nosotros lo hicimos a través de nuestro Cyber Threat Index, que inclusive hoy en día lo pueden consultar, inclusive por país, y vemos que al final, pues el crecimiento que se tuvo en ataques cibernéticos, pues no ha cesado, ¿no? Al contrario, se sigue viendo como una oportunidad en nuestra nueva modalidad de trabajo a distancia para poder buscar perpetuar incidentes. Y bueno, un poquito de qué dicen las estadísticas, pues bueno, el tema en esta nueva realidad, vamos a llamarlo así, diferentes industrias han cambiado, algunos han disminuido, otros han aumentado. Está por demás mencionarlo, por ejemplo, evidentemente todo lo que ha sido
vuelos, o, turismo, pues ha bajado drásticamente. Algunas otras, como lo que es media y video, lo hemos visto en nuestros hogares con temas como Netflix, Amazon y este tipo de servicios de televisión por stream, pues ha aumentado. Evidentemente, esto ha venido cambiando la manera en que las industrias se han tenido que preparar, ¿no? Y esto porque evidentemente existen nuevos patrones de tráfico. Esto también ha aumentado a mayores vectores o ha generado diferentes o nuevos vectores de ataque que vienen desde el exterior. Y evidentemente una de las dificultades que se han enfrentado las empresas es la dificultad para poder distinguir y bloquear el tráfico, tanto ahora sí que poder distinguir el tráfico legítimo, que es el que necesita operar, de aquel tráfico malicioso proveniente del exterior, ¿no? Y pues evidentemente, como todo, las áreas de sistemas que no han tenido los controles internos apropiados o que han estado distraídas en no generar de manera acelerada una estrategia para controlar esto, pues evidentemente son el foco para ello, ¿no? Así vemos, por ejemplo, ahora sí que los Big Fives, Ernst Young, Deloitte, han comentado mucho que realmente la mayor parte de las compañías, si estamos hablando en porcentajes arriba de los 70%, o sea, realmente no estaban consideradas para cambios tan radicales en sus áreas de infraestructura, ¿no? En esta nueva modalidad, en donde ahora los usuarios están fuera de las organizaciones y típicamente todos había, o la mayoría, gran mayoría, se había provisionado trabajar desde el interior de estas, ¿no? Tanto en estrategias de centros de datos con estrategias de sites protegidos en donde los usuarios están conectados dentro de una institución y pues en este momento pues vemos que todo ese paradigma cambió. Entonces me gusta mucho la imagen que viene, Iván, por favor, donde realmente algunas compañías que estaban, digamos, que tenían en sus planes el tema de la transformación digital, se vieron golpeadas por este tema de COVID y evidentemente ha sido la cuña que tiene que, que hacerlos reflexionar y buscar los nuevos cambios o nuevas modalidades de herramientas para poder adaptarse a la exposición del exterior y protegerse, ¿no? Y bueno, comentábamos por industria, esto nada más son unos datos referencia. Por ejemplo, vemos en cuanto a ataques exitosos por industria, siempre donde está el dinero es donde están los ataques, evidentemente el retail, el financiero, telecomunicaciones, estamos hablando de 80%, donde se encuentra el foco de este tipo de ataques de cibercrimen. Y vemos, por ejemplo, aquí nada más para hacer una mención, entre México y Colombia también ostentamos un índice muy alto de los ataques, de los países que han sido los ataques exitosos en los últimos 12 meses. Y abajo vemos un poquito cuáles son los componentes de TI que las empresas típicamente ven como más susceptibles a proteger, ¿no? Ven el server, los data storage, los websites y bueno, ahorita ya con todo el tema de la adopción de aplicaciones, se tiene eso y también pues ahí en esta gráfica vemos que al final están las laptops y los notebooks, ¿no? Que sin duda inclusive nosotros como Imperva nos estamos preparando para lanzar digamos que ya en estos meses, una solución que se llama Client Side Protection, que nosotros estaremos viendo, hemos identificado una serie de ataques, por ejemplo el form jacking, que se está dando a nivel de los usuarios, en donde usuarios que se conectan de una manera remota en cualquier dispositivo, pues son susceptibles a pues, robo de información, ¿no? Y phishing de todo este tipo de datos del usuario, ¿no? Entonces, pues vemos que las empresas, si bien han considerado los diferentes rubros, el website no es uno de los más, digamos, no es el eslabón más fuerte que han puesto como prioridad. Sin embargo, con este tema de la pandemia, esta tendencia debería de revertirse, ¿no? Y estas son métricas que se tienen de Cyber Threat Defense Report del 2020. Por favor, Iván. Y bueno, pues, ¿qué está pasando al interior lo vemos en diferentes países, empezamos a ver muy al inicio, por lo menos aquí en nuestro país lo vimos muy de cerca, el tema del saqueo a las tiendas de retail, y pues esto al final también pasa, o sea, entendemos que es un dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, pero bueno, aquí ganancia de saqueadores, ¿no? Entonces, vemos que al final
lo que ha venido pasando es que igual pasa, ¿no? Con toda esta revolución, o vamos a llamarlo así, transformación acelerada que las empresas han tenido que hacer, pues han generado brechas, ¿no? Han generado diferentes cambios en la manera en que venían operando y eso también genera, pues, múltiples brechas en los sistemas que pueden ser utilizadas o pueden ser aprovechadas por el cibercrimen, ¿no? Entonces, vemos que mucho de las organizaciones es que en algunos, en grandes corporativos, inclusive vemos la falta de visibilidad en un 360, o sea, 360 es, como nosotros lo llamamos, de borde afín de la organización, falta de trazabilidad de la información. A veces estamos protegiendo solo nuestras bases de datos, pero si sacamos la información de esas bases de datos ya no sabemos quién más la tiene o dónde se quedó, y así lo podemos ver en múltiples recursos, ¿no? No hay una estrategia unificada de borde a fin que les permita a las empresas asegurarse con una visibilidad completa de esa trazabilidad y obviamente asegurar la información, ¿no? Y eso también pasa con los usuarios privilegiados. Hablábamos con el esquema de bases de datos en sesiones anteriores, por ejemplo, el tema de los usuarios privilegiados, ¿no? Al final los usuarios privilegiados pues deben tener esa segregación de funciones adecuada para realmente utilizar lo que les compete utilizar, ¿no? Y que muchas veces pudiera no serlo. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que está cambiando? ¿No? Estos nuevos hábitos de teletrabajo ha generado, y bueno, lo vemos esto en nuestro país, estos son algunos recortes de periódico, que al final lo que nosotros hemos visto que estos nuevos hábitos de teletrabajo va a ser una constante. Estamos viendo que la mayoría de las compañías están haciendo lanzamientos apresurados de portales y aplicaciones para poder adaptarse a esta nueva tendencia del usuario afuera de la organización. Y digamos, esta exposición de servicios que estaban al interior, ahora al exterior, pues conlleva esta nueva disciplina de buscar o evaluar herramientas que permitan proteger nuestras aplicaciones, ¿no? O el acceso de nuestra información. Al final también tenemos el reto del Bring Your Own Device, en donde muchas de las organizaciones tenían equipos desktop y bueno, esto lo vemos muy particular en nuestro país. La mayoría de instituciones de gobierno, solo algunos tienen la capacidad de tener en ciertos niveles laptops o equipos personales. Sin embargo, la gran mayoría fueron equipos de tipo escritorio, en donde con el reto de tener que trabajar desde casa, pues realmente utilizaron el dispositivo o la computadora que tuvieron a su alcance, ¿no? Entonces, muchos de estos equipos realmente no cumplen con ya ni digamos ni siquiera los controles, sino con los parámetros de sanidad, vamos a hablarlo así, de virus y demás, o de conexiones de tipo VPN y en general, para poder accesar las aplicaciones, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, el mundo de Internet, pues, tanto HTTP como HTTPS siempre es un foco o un target del cibercrimen, ¿no? Y bueno, finalmente también la proliferación de usos de terceros como videoconferencias y demás, ¿no? Ahora usamos múltiples, inclusive muy recientemente al inicio escuchamos por ahí el tema de Zoom, que había por ahí una brecha de seguridad que se estaba explotando. Finalmente, por lo menos, por ejemplo, en nuestra organización se buscó que todo fuera a través de passwords, pero bueno, eso pasa en todas las diferentes organizaciones y esto continuará, ¿no? Con las actualizaciones y demás proliferación de este tipo de dispositivos, entonces hay que estar preparados en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ser positivos también, no todo esto es negativo, el tema del COVID, si bien es un tema que nos afecta, pues no nada más a nivel de población, a nivel moral con la gente y en tema de todo lo que estamos viviendo, pues tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Y dentro del lado positivo, pues está el hecho de que esa transformación digital que se pretendía, pues mejor en algunos años o con un plan, ahora se ha vuelto una cuestión acelerada y evidentemente todas las compañías que busquen sobrevivir a nuevos esquemas o diferentes esquemas, llámese de este tipo de pandemias o cosas que no sabemos que pudieran llegar a ocurrir, pues obviamente tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces la adopción de la transformación digital es un hecho, viéndolo como un tema positivo. También el tema de los controles internos, reforzarlos, acelerarlos, mejorarlos es también un tema importante. Y pues ahora las empresas, pues ninguna de ellas yo creo que consideró el año pasado un rubro
presupuesto para pandemia, ¿no? En este año 2020. Entonces, pues bueno, las áreas de TI tuvieron que hacer un esfuerzo impresionante, jugando o balanceando el presupuesto con lo que ya tenían comprometido en planes con respecto a lo nuevo que surgió y que evidentemente, pues bueno, siempre la premisa es disminuir el costo total de propiedad, ¿no? Entonces, no hay, digamos, no hay presupuesto que alcance y pues hay que balancear los recursos. Entonces ahí es donde las empresas empiezan a voltear a ver qué tipo de soluciones me pueden ayudar como un servicio de una forma inmediata, que no me implique infraestructura o grandes contratos de software para yo estar protegido, ¿no? En estas nuevas tendencias. Y eso es parte de lo que Iván va a hablar en un momento más. Voy a terminar un poquito con algunas otras láminas, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto y ese es el reto que queremos nosotros platicarles en esta sesión, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que hace Imperva en este sentido, no? Imperva, pues al final lo que nosotros nos dedicamos es a proteger los datos de los clientes y todos los caminos que llevan a esos datos, ¿no? Del cibercrimen. Y lo que nosotros brindamos es una protección unificada de principio a fin. Si nosotros vemos de este a oeste, esto es vamos a hablarlo así, este es un esquema típico o tradicional de empresa en donde, pues bueno, tenemos las amenazas que están fuera de la red, tenemos las soluciones, de hecho hoy vamos a hablar de Cloud WAF, hablábamos de los bots, hablábamos de ataques de denegación de servicio, todos los ataques que vienen del exterior. Y al final, bueno, tenemos nuestra red, en donde en la red tenemos componentes, por ejemplo, como Web Application Firewall a nivel de gateway o virtual, que podemos apoyarlos. Tenemos una nueva tecnología que se llama RASP, que viene de las siglas Runtime Application Self-Protection, que nos ayuda a proteger las aplicaciones de forma autónoma, no importando dónde estén, llámese nube, hablando de esta transformación digital, o llámese en la premisa, tanto para aplicaciones legado como para aplicaciones nuevas desde que se desarrolla, ¿no? Esto sería tema de a lo mejor de alguna otra plática. También pasan a nuestro stand, les podemos dar más información al respecto. Es una tecnología muy importante y que, bueno, pues ya hay un cuadrante inclusive para este tipo de tecnologías, ¿no? Y finalmente, pues la joya de la corona, que son nuestros datos que se resguardan en nuestras bases de datos, ya sea en la premisa o en la nube, pero finalmente lo que nosotros vemos es proteger todos los caminos a los datos, ¿no? Y todos los caminos a los datos están considerados de esta manera, ¿no? Sí, seguimos, por favor. Nosotros tenemos digamos que en el mapa que vimos, este es el resumen del portafolio. Lo vemos en tres grandes pilares. Por un lado, a nivel del borde, que es el tema de Cloud WAF, que es el que vamos a hablar, y ataques de denegación de servicio. Tenemos para proteger las aplicaciones que vienen, ahora sí que están al interior, y obviamente que los Web Application Firewall que se exponen hacia el exterior, en esto que hemos estado mencionando también, y finalmente Data Security, el portafolio de Data Security. Esto es básicamente nada más para que conozcan nuestro portafolio. Un poquito sobre qué es lo que dicen los analistas. Pues bueno, en WAF aparecemos como líderes. Es un esfuerzo que se ha hecho durante más de, bueno, la empresa tiene más de 20 años y nosotros hemos estado siempre mejorando toda esa parte en los últimos 6 años. Bueno, de hecho ya 7 años consecutivos con Gartner aparecemos como líderes. En el tema de RAS se adquirió una empresa llamada Prevoti hace alrededor de año y medio más o menos, y hoy en día estamos como líderes de acuerdo a Forrester, en donde podemos proteger las aplicaciones, como les comentaba, de manera autónoma. En la parte de mitigación de ataques de denegación de servicio, estamos como líderes de acuerdo a Forrester, es parte de lo que les vamos a hablar hoy, y también en el control de bot management, ¿no? Antes de entrar ya a la demo, vamos a dar algunas conclusiones y recomendaciones, nada más para redondear un poco el tema. Pues obviamente, ahora con este tema de la sana distancia y obviamente buscar el menor densidad en las organizaciones, en las áreas de trabajo, pues bueno, aumentará el teletrabajo. Eso, como mencionaba, será una constante. Se tendrán que restablecer las excepciones y los controles internos en base a estas nuevas modalidades y pues lo que no estuvo, se tendrá que tener planes permanentes de continuidad a prueba de pandemias, ¿no? Se tendrá que reforzar la seguridad y la protección basada en una estrategia de cero confianza y visibilidad 360 como una recomendación a las áreas de seguridad.
Evidentemente, nosotros vemos como algo potencial o una capacidad potencial que las áreas deban de considerar, áreas de seguridad deban de considerar en sus evaluaciones, es que busquen la capacidad de diferenciar en las diferentes aplicaciones de protección lo que es el tráfico de una manera, vamos a llamarlo así, inteligente, de una manera inteligente y automática, que puedan diferenciar lo que es el tráfico legítimo y poder bloquear los ataques en tiempo real, ¿no? Para cualquier tipo de comportamiento inesperado. Esas son las conclusiones de la plática. Pasemos, por favor, a la demostración. Y aquí le cedo la palabra a Iván Morales, que nos apoyará en eso. Muchas gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Les pediría nada más un minuto en lo que preparamos todo. A ver, aquí está ya prácticamente listo. Nada más es cambiar un poco las láminas. Listo. Entonces, justo antes de llegar de lleno a la demostración, nada más quiero poner esta lámina como de referencia para platicarles cómo es que trabaja la solución de Imperva a nivel de cloud security o cloud WAF, ¿no? Básicamente funcionamos como un proxy dispuesto en la nube, lo que nos permite recibir todo el tráfico orientado hacia las diferentes aplicaciones. Y como bien comentaba Julio, con esta situación de salubridad, pues el hecho de plantear de que a lo mejor las instituciones no estén preparadas para garantizar que los dispositivos que acceden a los recursos institucionales puedan hacerlo de manera segura o que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad como tal en el host, pues bueno, se han estado dando de altas diferentes aplicaciones. Los sitios que eran como intranet hoy se han expuesto como extranet. Y pues justo es ahí donde empezamos a tener un diálogo de seguridad sobre las aplicaciones. ¿Cómo funcionamos entonces? Recibimos todo el tráfico en una nube de protección que tiene diferentes componentes o diferentes motores que nos permiten, primero, tener visibilidad del tráfico que está cursando hacia las aplicaciones web. Segundo, estar monitoreando de manera constante todas las amenazas y todos los posibles vectores de ataque que pudieran estar impactando a dichas aplicaciones. Dar disponibilidad y mejorar la experiencia de uso de esos recursos a través de una red de entrega de contenido de manera segura o bien a través de un balanceo global si es que tenemos diferentes sitios. Todo esto personalizado a través de una única consola de gestión de políticas donde puedo establecer parámetros personales para cada aplicación, donde puedo customizar las reglas para diferenciar cómo debe ser tratado el tráfico, hacia dónde va a ser dirigido, cuáles son las diferentes características puntuales que tengo que potencializar en los diversos recursos, y todo en un solo contexto en el cual es posible finalmente, perdónenme, sigo transmitiendo, aquí hubo un corte de luz, déjenme confirmarlo. Sí, seguimos aquí transmitiendo. Excelente. ¿Se ve todavía mi diapositiva? Sí, correcto. A ver, denme un segundo porque justo... Ahí ya no. Ahí ya no. Denme un segundo porque justo ya saben que todos estos sistemas tenemos garantía, pero no si no hay energía. A ver, justo estoy recuperando. Bueno, mientras esto retransmito y comparto, lo que les puedo ir comentando es que esta funcionalidad me permite que no tenga que hacer ningún tipo de modificación a nivel de aplicación o a nivel de código, puesto que como funcionamos como un servicio en la nube y basado directamente en cloud, pues tenga esa capacidad de poder dar un tratamiento sin necesidad de modificar las aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a pasar a la demo. Un segundo nada más para compartir nuevamente el escritorio correspondiente. Listo, ahí debería de estar viendo nuevamente la consola.
Estoy viendo ahí un sitio web. Entonces, sí es correcto, ¿verdad, Julio? Bueno, sí me escuchan. Julio, ¿me confirmas? Por favor, que siga al aire. Ahí se ve tu pantalla, Eva. Excelente, gracias, discúlpeme. Pensé que no estaba ya transmitiendo. Bueno, ¿qué vemos en la consola? Justo la manera en que funcionamos es a partir de un servicio de DNS. Hoy día el servicio de DNS está apuntando hacia las direcciones IP públicas donde están expuestos los diferentes servicios. ¿Qué necesitamos para hacer ese proceso de onboarding? Solamente modificar esos registros en el servidor de DNS para que ahora no apunten, para que ahora apunten hacia las direcciones que van a ser provistas por Imperva, y con eso podemos redireccionar todo el tráfico. Un aspecto interesante de esto es que para prevenir ataques basados no en nombre, sino directamente en IP, a nivel de borde, debemos tener la facultad y la capacidad de poder restringir el acceso a tráfico web a solamente las redes de Imperva que pudieran estar contestando en algún momento. Entonces vamos a revisarlo. Yo tengo este dominio, bowtieninjas.com, que tiene dispuestos dos servicios, uno por un puerto personalizado web, que es el 8101.05, perdón, y un servicio de HTTP, de manera nativa a un segundo sitio. Si bien el ejemplo trata de sitios de e-commerce, la realidad es que aplica para cualquier tipo de servicio, ya sea gubernamental, ya sea meramente informativo, ya sea para realizar algún trámite, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es que si yo consulto la información dentro de una herramienta externa, de un DNS para este sitio en particular, pues voy a ver algo sumamente interesante, ¿no? Primero voy a hacer referencia al sitio como tal, al www.bowninjas.com. Voy a buscar un registro A y veo que en este caso me está respondiendo una IP. ¿Qué pasa si, a diferencia de ese registro A, yo empiezo a buscar un nombre canónico? Voy a ver que esa referencia en realidad está dirigiendo hacia una nube de Imperva, una nube que tiene la capacidad de procesar estos datos. Y por último, si yo busco como tal el dominio dentro de un esquema de resolución de tipo solamente de registro A, veo que en este caso me está apuntando a dos direcciones. Esto es un esquema que nosotros definimos de alta disponibilidad para que siempre pueda estar disponible al menos dos respuestas a nivel de DNS para redireccionar al sitio. Entonces, eso de entrada me da mayor tranquilidad, porque tengo esa disponibilidad de que mi sitio va a estar mucho más tiempo arriba y no va a depender solamente de una única línea de conexión. Muy bien, una vez que yo soy capaz de entrar a modificar esos registros, y justo es lo que voy a mostrar en este momento, aquí en el apartado de settings, es aquí en general, que son precisamente parte de la configuración agregar estos dos registros de tipo A y este registro de tipo CNAME, para hacer referencia a que ahora el sitio bowtieninjas.com ahora va a responder a través de la nube de Imperva. Tengo la capacidad en este mismo dashboard, aquí si me voy a Origin Server, que es como nosotros llamamos a los servidores destino, es que precisamente yo puedo dar de alta tantos Origin Servers o tantos servidores como sea que yo los necesite. Probablemente este es un sitio de misión crítica, pensando, no sé, por ejemplo, en alguna entidad financiera, en algún sitio de adquisición de boletos, o a lo mejor alguna pasarela de servicios a nivel gubernamental. Lo que me va a permitir es que pueda agregar tantos servidores destino como sea necesario, y no nada más eso, sino que
les dé un rol o que les asigne un rol de cómo están funcionando esos servidores, ya sea que estén a nivel activos, ya sea que estén en un modo standby, porque a lo mejor es un ambiente de failover, o incluso yo puedo deshabilitarlo manualmente si es que ese servidor en ese momento no está disponible. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta? En ningún momento hemos estado hablando de algún tipo de lenguaje de programación en particular o incluso de alguna ubicación de ese servicio. Hoy día este servicio, el que tiene dirección 126.81, puede estar en un centro de datos completamente privado o infraestructura del cliente, puede ser un servicio, un centro de datos tercerizado, incluso puede ser un recurso dispuesto en la nube. Hoy día no sé si está montado sobre un ambiente Linux, sobre un ambiente Windows, si está montado incluso sobre un ambiente de tipo serverless, que está ocupando, no sé, algún tipo de arquitectura de contenedor, o si está en un web services como tal. Para mí, a nivel de herramienta y de protección contra amenazas externas, es completamente, decimos por acá, intramuscular, donde se encuentra ese aplicativo. Y tan es así, vamos, que no tengo que conocer más detalles, más que la manera en que los usuarios acceden a ese recurso. Entonces, eso es algo importante. Segundo, bueno, tengo aquí diferentes elementos y diferentes capacidades de poder configurar. Algo muy interesante, si me permiten, es irme aquí a la parte de WAF. No voy a hacer ningún cambio. Y lo que prácticamente estoy viendo en esta porción de la configuración, en este dashboard, es cómo va a reaccionar esta solución ante los diferentes vectores de ataques, ante los vectores de ataques más comunes. Por ejemplo, cómo va a responder si alguien intenta ejecutar algún backdoor sobre esa aplicación, qué acción va a tomar en caso de que detecte tanto inyección de código como algún tipo de inserción de scripting, cómo va a identificar si alguien está tratando de acceder a alguna porción o algunas segmento de recursos, y sobre todo cómo va a estar reaccionando al tema de ataques de denegación de servicio. Sin olvidar que tenemos como dos ataques muy específicos. Uno de ellos es el volumétrico, que se da a nivel de capa 3.4 y lo que busca pues es desbordar no solamente el espacio donde está la aplicación web, sino en general todo el tubo o toda la conexión que esté expuesta a Internet. Y el segundo de ellos, bueno, el ataque de denegación de servicio ya a capas superiores, ya a nivel aplicativo, que está diseñado para brincarse los diferentes controles perimetrales que hoy puedan existir en una institución. Digo, típicamente, por ejemplo, un firewall de borde, independientemente de que sea estos llamados Next Generation, pues simplemente al detectar que es un query basado en capa 7 o una solicitud basada en web, pues para él va a ser válida y va a tener una estructura adecuada de mensaje, entonces lo va a pasar. Sin embargo, a nivel de objetivo, lo que está buscando es establecer una conexión, es decir, gastar procesamiento en ese servidor destino y empezar a degradar el performance de dicho servicio, ¿no? Entonces, en este caso, la protección contra ellos está configurada de manera automática, es decir, que vamos a tener la capacidad de identificar y mitigar un ataque de denegación de servicio, y lo tenemos bajo un contrato de SLA en 3 segundos. Eso hablando a nivel financiero, hablando de reputación, hablando a nivel repercusiones en cualquier dominio expuesto, pues bueno, es una garantía de que van a estar debidamente protegidos, ¿no? ¿Qué ocurre con todas estas configuraciones? Por ejemplo, voy a dedicarle también un minuto a esta parte de Login Protect. Este es muy interesante por lo que puede llegar a ofrecer. Primero, básicamente creé una regla de lo más sencillo, donde le dije, oye, la URL donde traten de acceder, si contiene la cadena de caracteres que es admin o WP admin, entonces vas a estar configurando una autenticación de doble factor. Independientemente de que ese sitio esté protegido por un usuario y una contraseña, yo voy a lanzar un one-time password que puede ser lanzado por un mensaje de texto, o a través de la aplicación Google Authenticator, o a través de un código hacia el correo. Y entonces le estoy agregando una capa de seguridad a este apartado, todo aquello que tenga que ver con el sitio o con la administración de este sitio,
haciendo que si en un momento dado, por alguna razón, mi usuario y contraseña es hurtado o a través de un ataque de fuerza bruta o basado en diccionario detectan o logran burlarlo, bueno, pues este segundo factor me permitiría tener mayores, subir un poco la barda de seguridad, ¿no? Y otro aspecto importante y que lo platicábamos al principio es el tema de creación de las diferentes reglas, ¿no? Reglas personalizadas para este sitio. Puede ser, por ejemplo, dentro de las diversas características, voy a agregar una regla, probablemente no la dé de alta, pero quiero mostrarlo a lo mejor lo rápido que es, por ejemplo, poder implementar una solución que sea capaz de personalizar el tratamiento de cierto tráfico, ¿no? Básicamente, voy a buscar, por ejemplo, que si el country code, el origen de la petición hacia ese sitio es diferente a que se genere en una IP, por ejemplo, en México, voy a agregar la regla, voy a seleccionar una acción, en este caso va a ser una acción de seguridad que me diga, por ejemplo, que bloquee la solicitud. Es decir, cualquier petición fuera o que provenga de un lugar fuera de México, va a bloquear va a bloquear esa solicitud. Dices, bueno, a lo mejor es un poco agresivo, vamos a más bien dar el beneficio de la duda y voy a incluso hacer algo menos agresivo, ¿no? Y va a ser, ¿sabes qué? Quiero validar que ese tráfico realmente sea válido y voy a lanzar un CAPTCHA. Voy a deshabilitar este arriba un momento. Voy a lanzar un CAPTCHA con el objetivo de confirmar o de agregar esa pequeña validación a nivel de seguridad de cómo debe ser tratado ese tráfico. Entonces, se dan cuenta la sintaxis más que ser un experto en expresiones regulares y demás, pues justo me apoyé en la consola para generar una regla. Esta, insisto, es a lo mejor muy sencilla, pero es un filtro bastante importante pensando, por ejemplo, en una institución gubernamental de cualquier país donde dices, bueno, ¿y por qué tengo tanto tráfico de una porción del mundo donde en realidad la aplicación no está diseñada para recibir ese tipo de tráfico, ¿no? Y bueno, esta es una regla basada en seguridad, pero también tengo por ejemplo, en la reescritura de solicitudes para dar un tratamiento en específico, de forwardeo de paquetes hacia algún destino en particular, dependiendo de cómo es que lo reciba, no sé. Puedo platicarles, por ejemplo, de si el cliente que hace la solicitud es un móvil o una tablet, bueno, pues lo redirijo a un sitio en particular o al sitio diseñado para ese tipo de browsers, o si se trata de un tipo o de alguna sección no sé, de direcciones IP por el estilo para diferenciar ese tráfico. Pues bueno, finalmente las posibilidades de configuración pues son tan extensas y son tan variadas como la aplicación misma lo necesita. Aquí lo interesante es que una vez que creo esas reglas, una vez que tengo esos diferentes configuraciones sobre, por ejemplo, los vectores de ataque, pues sepa cómo se está comportando el sitio, que tenga esa capacidad de visualizar qué tan efectivo está haciendo los controles que estoy poniendo y reconocer un poco el comportamiento del sitio web, ¿no? Sin olvidar también, por ejemplo, que la seguridad siempre trata de la disponibilidad de la información, que siempre trata de sí que no esté expuesta, pero también de que la información esté disponible cuando se dice que debe estar disponible. Entonces, sin más, voy a pasar aquí al dashboard y tengo diferentes paneles, pero quiero comenzar con este de tráfico. Digamos que este es el tráfico o el dashboard a nivel general que me permite visualizar en diferentes rangos de tiempo el comportamiento que ha tenido ese sitio, ¿no? Por ejemplo, veo que prácticamente a partir del 7 de septiembre a las 0 horas, el sitio empezó a estar expuesto, ¿no? A lo mejor lo di de alta, les puedo adelantar, este sitio se dio de alta prácticamente el 5 o 6 de septiembre, y pues prácticamente desde el inicio ha empezado a tener diferentes comportamientos de tráfico tanto válido como de tráfico bloqueado, ¿no? Y es un sitio de pruebas, imagínense si esto fuera un sitio completamente activo, pues la gráfica que veríamos sería mucho más agresiva.
De manera general veo cómo se ha comportado el tráfico, veo los diferentes tipos de clientes que han accedido a este sitio y para mí resulta interesante y eso no es nada extraño en la realidad, que pues, más de la mitad del tráfico está relacionado con bots, con algoritmos que están buscando de manera recurrente algún tipo de brecha o algún tipo de vulnerabilidad que explotar. Entonces, vean, prácticamente incluso este 7% hace referencia a un algoritmo de Google, que finalmente yo decidiré si eso es conveniente o no. Probablemente sea un indexador para rankear mi página, pero yo tomaré esa decisión, ¿no? Otro aspecto importante y que ya mencionaba, bueno, pues ver la distribución del tráfico por región. Entonces veo que a lo mejor si es un sitio gubernamental para México, pues solamente el 2.9% de ese tráfico proviene de direcciones identificadas como México. E incluso no, esto no nada más puede ser tráfico exclusivamente del país, sino que puede haber por ahí alguna salida de algún nodo Tor, por ejemplo, y que pues por ahí también estén pegando, ¿no? Y también eso somos capaces de identificar. Algo interesante y vale la pena mencionar es que nosotros nos focalizamos al momento, por ejemplo, de dimensionar la solución en el tráfico limpio que estamos pasando, hacia los servidores orígenes. Más allá de que si tengas un enlace de internet de 1 giga, 200 megas, 300 megas, de la cantidad que sea, sabemos que lo que realmente es efectivo es el tráfico web que llegue hacia las aplicaciones. Y la manera en que nosotros lo calculamos es haciendo un promedio mensual, tomando muestras cada 5 minutos de ese tráfico y a través del análisis matemático 95 percentil, pues bueno, hacemos esa estimación de consumo de ancho de banda. Eso nos ofrece diferentes ventajas. La primera y más contundente es que no voy a pagar por el uso de un tubo de 100 megas, porque esos 100 megas no todos están dedicados al tráfico web, sino que solamente voy a pagar el consumo que realmente tenga de tráfico efectivo. La segunda ventaja es que a nivel de seguridad, a nivel de protección, pues puedo tener ataques que alcancen los megas, los gigas, incluso hasta los teras de intento de ataque, y no voy a tener que pagar un costo extra por la cantidad ni la permanencia de esos ataques. Eso también es importante, porque a mí lo que me interesa como Imperva es poder ofrecer que el tráfico limpio llegue directo hacia su destino, ¿no? Entonces también eso es importante e interesante. De ahí, bueno, la distribución de los diferentes ataques. Algo que vamos a ver es, de manera general, pues bueno, ese comportamiento de las aplicaciones. Si vamos a la parte de seguridad, vamos a ver algo bien interesante, que es el comportamiento de cómo este sitio, de cómo esta aplicación web ha estado expuesto a los diferentes vectores de ataques, ¿no? Por ejemplo, veo aquí que hay intentos de inyección de código SQL o ejecución de algún script remoto, acceso a recursos no permitidos, que por lo menos en estas últimas fechas no han tenido un ataque de negación de servicio como tal. Y aquí viene lo interesante, hablando a nivel aplicativo, hablando de esas peticiones de capa 7 o en las capas superiores. Veo los diferentes incidentes por país, veo por los incidentes por tipo de bot, entonces tengo esa visibilidad, ¿no? Como comentaba hace un momento, el tema de la disponibilidad del sitio web también funge un rol importante en nuestro caso. Y el hecho de contar con una red de entrega de contenido, es decir, que tengan la capacidad de que si en estos diferentes recursos las imágenes son permanentes o hay contenido estático o incluso hubiera algún tipo de contenido dinámico, yo puedo ofrecer que ese tráfico va a ser optimizado, teniendo dos ventajas principales. La primera de ellas es, por supuesto, la experiencia de uso, donde los usuarios van a percibir una mejora en el desempeño de las diferentes aplicaciones, porque el contenido está siendo optimizado. Y dos, a todo ese contenido que está siendo optimizado, que está siendo presentado on front como parte de la solución, pues finalmente son
servidor o que se generan en una menor frecuencia, lo que me permite, pensando en una arquitectura de cobro por uso, que pues todo eso, todo el ahorro que pueda tener a nivel de procesamiento, pues, definitivamente va a ser un ahorro al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es, bueno, cómo ha sido optimizado el tráfico durante pues, un periodo de tiempo. Lo que vemos en color verde, bueno, es el contenido que ha sido optimizado vía caché, y también nos muestra una gráfica de cuánto es el ancho de banda que hemos estado ahorrando gracias a este uso o esta optimización de tráfico, ¿no? Entonces, vemos prácticamente que estamos ahorrando más del 50% en consumo de ancho de banda, ¿no? Y puedo ver cómo es que el sitio está respondiendo en diferentes, entre nuestros diferentes centros de datos que identificamos nosotros como POPs o puntos de presencia. Algo muy interesante a nivel de visibilidad, que era lo que comentábamos en la lámina, es que precisamente puedo tener visibilidad en tiempo real de lo que está ocurriendo en el servidor. Entonces, si pensamos en el ejemplo del sitio de e-commerce, si tengo alguna venta nocturna, si tengo algún evento tipo Black Friday, o acá en México es conocido como el Buen Fin, puedo estar monitoreando cómo se está comportando mi aplicativo, tanto a nivel de desempeño como a nivel incluso de seguridad o de intentos de explotación de amenazas. Eso hace que esto nos ponga en un contexto completamente distinto de la competencia, que es conocer en este momento cómo se está comportando mi usuario. Entonces, y para eso quiero poner un ejemplo de manera breve. Veo que pues prácticamente el sitio está en ceros, no me muestra absolutamente ninguna gráfica de consumo. Voy a entrar, si me permiten, aquí a una herramienta de navegación remota. Por supuesto, todas estas herramientas son gratuitas y de uso libre para todos ustedes. Copio la liga. Y lo que voy a hacer es que esta página lo que hace es navegar desde diferentes ubicaciones en el mundo hacia el sitio que estoy solicitando. Entonces veo que en los diferentes países la IP que me responde es prácticamente distinta. Eso habla de que tengo esa capacidad de distribuir el tráfico de acuerdo a la zona donde se encuentre el servicio para optimizar dicho tráfico. Si yo regreso aquí a la consola, miren, no hubo necesidad de hacerle un fetch, sino que ya directamente veo aquí los diferentes navegaciones, e incluso veo que justo la navegación, esta herramienta, está tratando de explotar un recurso, y es una navegación vía bots. Por eso es que justo aquí en el apartado de render no me muestra nada. Si yo lo quisiera ver, lo que sí me está devolviendo, bueno, son todos los registros que ya habíamos revisado de manera previa, pero justo aquí aparece como tráfico bloqueado y tráfico de bots. Entonces, pues así, justo en tiempo real, como lo hicimos en la prueba, es que voy a tener la capacidad de ver cómo se está comportando mi sitio. Lo más interesante es que esto no es un add-on, no es como en los comerciales, se vende por separado. Todo esto forma parte de la consola de manera nativa. ¿Qué ocurre? Que al final de cuentas todos estos eventos pues, van a caer en diferentes eventos de logs, ¿no? Van en diferentes incidentes donde puedo tener diferentes cantidad de amenazas o de comportamiento, y conforme quien los visualice sea más o menos operativo, pues podrá entonces revisar los detalles, ver el número de incidente, a través de qué método se obtuvo este log, si fue un get, si fue un post, si se intentó modificar, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta aquí interesante es, bueno, ¿y esto son eventos aislados? ¿Me están atacando? O sea, sé que la herramienta funciona, sé que está operando adecuadamente porque finalmente soy capaz de verlo aquí en los diferentes dashboards, como lo veíamos en el real time, que pues está siendo bloqueado, ¿no? Está siendo bloqueado y está siendo contenido. Si me voy a la parte de seguridad, pues sí veo diferentes eventos que pudieran estar siendo contenidos, pero
Y luego es como cuando se nos descompone el auto, levantamos el cofre esperando encontrar la falla, o si hubiera una flecha que nos indicara es aquí, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo único que hacemos es tratar de identificar si la falla es visible y no tomar una decisión basada en el comportamiento del auto, ¿no? Pues justo para eso, y tratando de acelerar un poco las cosas, porque también ya sé que estamos sobre el tiempo, quiero mostrarles esta consola que se llama TAC Analytics, que justo lo que va a hacer es tomar todos esos eventos de seguridad, todos esos logs, y relacionarlos, destilarlos de tal forma que se pueda identificar si realmente se trata de un incidente de seguridad. Vamos a hacerlo más, a expandirlo a esos 30 días y vamos a revisar. Puedo ver que durante esos 30 días, y esta es la gráfica de comportamiento, se han registrado 2.400 eventos de diferentes características. Esos 2.400 eventos están repartidas entre ataques de negación de servicio de capa 3.4, tráfico de bots, scripting, emisión de código. Está bien, y aquí tengo la distribución como muy pareja. Y luego, ¿y eso cómo me ayuda? Pues justo me voy aquí a la área de incidentes y digo, pues mira, de todo ese universo, la realidad es que hoy día solamente tienes 4 eventos críticos de que estarte preocupando y uno de categoría alta. Veo, por ejemplo, que durante un periodo de tiempo tuve un ataque volumétrico que fue bloqueado, ¿no? Vamos a entrar a algún evento crítico. No sé. Vamos a entrar a este de cross-site scripting. Entro a los detalles y puedo visualizar primero desde dónde fue perpetrado, hacia qué host, cuál fue el target en específico de ataque. Puedo ver qué técnicas se utilizaron. Puedo ver cuáles fueron los diferentes recursos atacados, que lo vimos acá arriba de manera resumida. Puedo ver también el IP origen. Puedo ver una periodicidad en el tiempo de cuánto duró ese ataque. Y pues tener una idea mucho más detallada de qué tan efectivo fue el bloqueo. Aquí seguramente lo que ocurrió, y se los adelantó, al tratarse de un sitio de prueba, pues estaba en modo alertamiento para identificar que el ataque se estaba perpetrando, y una vez que modificamos para que estuviera bloqueando, pues prácticamente ha estado activa la protección. Entonces es algo interesante decir, bueno, y luego, ¿quién es esta IP? O sea, sí que sé que viene de Japón, pero ¿qué contexto puedo tener alrededor de esta IP? Pues yo hago clic sobre ella y me manda dentro de la misma consola a nuestro sistema de inteligencia de amenazas, ¿no? Entonces puedo ver la entrada que esta IP está rankeado con un semáforo en